Juntos en esta lucha, trabajamos en el combate de la pandemia de COVID-19. Médicos, enfermeras y el personal de primera línea siguen el proceso de vacunación. Yo me vacuné el segundo día que vino la dosis de Moderna a Guatemala. La verdad es que yo no sentí ningún efecto adverso de que me vacunaron. Creo que realmente es un alivio el saber que ya estamos poco a poco venciendo esta enfermedad y que ya empezamos a ver una luz al final del túnel, que creo que es algo que todos esperábamos y con lo que estuvimos una fuerte esperanza. Me siento más seguro, la verdad es que creo que uno puede tener un contacto un poco más afín con los pacientes después de estar vacunado y realmente quitarle el miedo a la vacuna, que es una ayuda más que una amenaza para la ciudad. Es momento de proteger a quienes nos protegieron durante esta pandemia. Gracias por su esfuerzo. Gobierno de Guatemala. En este momento, iniciamos con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión enlazarse a la señal de gobierno para escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Ha pasado más de un año desde el inicio de la lucha por contener la pandemia. El reto ha sido y sigue siendo inmenso. Cada día aumentan las dificultades para contener el virus en medio de la aparición de nuevas cepas, el relajamiento de la población en la adopción de las medidas sanitarias, la lucha constante contra la desinformación que solo genera confusión y además las complicaciones internacionales que hemos tenido para adquirir la vacuna. Todo esto nos plantea grandes retos, pero estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, a seguir luchando incansablemente por garantizar la vida, la salud y el bienestar de los guatemaltecos, aún a costa de medidas que en algún momento pudieran resultar impopulares, pero que buscan contener la propagación del virus sin tener que sacrificar la generación de empleos. Mi mandato como presidente es procurar el bien común. Y en ese mismo sentido, hago un llamado a la conciencia de todos los guatemaltecos, en especial de los más jóvenes, que Guatemala hoy nos necesita más unidos que nunca para vencer el virus. Exhorto a la juventud para que sea un ejemplo y nos ayude a cuidar a los más vulnerables al evitar exponerlos al peligro del contagio. No les estamos pidiendo nada imposible, única y exclusivamente cumplamos con algo que es trascendental para determinar el destino de nuestro país y logremos contener la pandemia. Hoy, en Consejo de Ministros, hemos discutido sobre las medidas urgentes que debemos tomar y que serán aplicables para los próximos 15 días, mientras se hace una nueva evaluación del semáforo de alertas del COVID-19. En los últimos 3 días, hemos tenido 5.813 casos, lo que ha disparado nuestras alertas y nos obliga a tener que decretar un estado de prevención con vigencia inmediata que concluirá el próximo 30 de abril. Que en resumen, las siguientes serán las disposiciones. Se limita la celebración de reuniones públicas o privadas al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos. Se exhorta al uso de plataformas virtuales en los casos que sea posible. Se faculta a las autoridades a disolver reuniones o manifestaciones públicas que limiten la libre locomoción o que se efectúen sin tener las medidas sanitarias necesarias. Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, podrán solicitar a quienes viajen en el territorio de Guatemala que digan hacia dónde van, con el propósito de que podamos contener a aquellos lugares en donde se está haciendo expansiva la pandemia.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones penales y administrativas que corresponde. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser algo tan sencillo como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social. Esta disposición es obligatoria. Y es obligatoria no porque nos guste andar con la cara tapada, es obligatoria porque cubriéndonos podemos evitar que el contagio se nos llegue, pero sobre todo que podamos contagiar a otros. El distanciamiento social, por favor entendámoslo, que tiene que ser cuando hacemos una cola a 1.5 metros de distancia. No podemos estar todos arrejuntados. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas de lunes a domingo de las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente en los establecimientos comerciales, cualquiera que sea su categoría, siempre y cuando sea en público. Si la compra es para llevar, es permitido hasta las 20 horas. Se prohíbe el expendio y comercialización de estas bebidas desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente, de manera tal de que bajemos la posibilidad del consumo del alcohol, que en muchos de los casos tiene que ver con el aumento de los casos del coronavirus. No porque se hayan tomado un trago, sino porque al tercer trago ya todos son abrazos, ya todos se quitan la mascarilla. Además de lo ya expuesto en el estado de prevención, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitirá un acuerdo ministerial que establece las siguientes disposiciones sanitarias ante el aumento del contagio del COVID-19 a nivel nacional. Se reduce el aforo del 25% en parques públicos, parques municipales y otros de características similares como centros de recreación, por ejemplo, playas, ríos, lagos, centros turísticos, parques acuáticos y parques temáticos a nivel nacional. No se permitirá la permanencia en estos espacios después de las 19 horas. La colaboración de toda la población es fundamental para el cumplimiento de estas normas que son destinadas para evitar aglomeraciones y, por lo tanto, evitar los contagios. Garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias en los centros de trabajo de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 79/2020 y lo establecido en los artículos 12 y 13 y sus incisos contenidos en el Acuerdo Ministerial número 146/2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, privilegiando la modalidad del teletrabajo si la naturaleza del puesto lo permite. Se reduce el 25% el aforo a los mercados municipales, cantonales y satelitales, garantizando el uso universal de la mascarilla en los visitantes, en los comerciantes y, por favor, manteniendo el distanciamiento social. Las actividades en estos lugares deberán desarrollarse desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Les solicito también que pongamos horarios especiales en donde sea posible para que las personas mayores de 60 años puedan asistir para reducir la posibilidad de contagio en ese grupo que resulta ser el más vulnerable de todos los grupos, los mayores de 60 años. El servicio de comida y alimentos preparados en los mercados y supermercados podrán seguir prestándose únicamente para el procedimiento de llevar. El cumplimiento de esta disposición será responsabilidad de las autoridades municipales. Continúan las restricciones para los funerales de enterros masivos sin importar la causa del fallecimiento. Las aglomeraciones son causa de la propagación de la enfermedad. También se reduce al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales y similares, y se podrán realizar las actividades en dichos centros hasta las 20 horas, disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años. Continúan las restricciones en dichos centros comerciales para los juegos infantiles, las áreas de comida y áreas de espectáculos públicos. El servicio de comida y alimentos en dichos centros comerciales solo podrán ser utilizados bajo la modalidad de llevar. Los administradores de dichos establecimientos serán los responsables de velar porque todos cumplan con las medidas de bioseguridad
como es el distanciamiento físico y el uso obligatorio de la mascarilla, tanto del que compra como del que vende. Estas medidas aplican también para los supermercados, tiendas de conveniencia y medidas similares se aplicarán a las tiendas de barrio, en donde los dueños les suplicamos que por favor garanticen el distanciamiento debido entre los colaboradores y los clientes. Además, debemos velar por el uso irrestricto del cumplimiento de la mascarilla. El servicio domiciliar de entrega de alimentos y productos